Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la ingeniería de requerimientos. Esta será una serie de 4 sesiones en las cuales vamos a hablar elementos muy pero importantes y que se consideran al momento de iniciar el proceso del desarrollo del sistema de información. Vamos a analizar todos los aspectos relacionados con qué significa la ingeniería de requerimientos. En este caso, como lo logran apreciar en la pantalla, es prácticamente un papel que se desempeña y que es de carácter primordial en la ingeniería de software o en el desarrollo de sistemas de información. Y esto se traduce en sí en lo que se desea producir. La principal actividad en esto consiste en la generación de las especificaciones, es decir, todo aquello lo que realmente requiere el sistema para que funcione dentro de la empresa. Esto lo que pretende es minimizar bastante el concepto del problema, ya que si bien es cierto los problemas podemos simplificarlos, pero hay un momento en el cual hay necesidad de irlos haciendo de manera sistemática. La condición o la necesidad que el usuario requiere debemos de resolverlo de acuerdo al objetivo. Para esto es necesario que se omitan todas aquellas deficiencias del sistema a construir. También que sea conciso, es decir, que sea fácil de leer y entender. Estamos hablando desde la perspectiva del usuario y que sea totalmente completo. O sea, que no necesita adicionar elementos funcionales posteriormente y ya que esto, pues, todo el sistema va a provenir de todo lo que el usuario nos provea. También no debe ser ambiguo. Se debe de usar, pues, cierto sentido en esta definición y no debe de causar confusiones. En este nivel es necesario que el que esté haciendo este detalle deba de bajar un poco el idioma o el nivel técnico, de tal manera que el usuario final pueda comprenderlo. También verificable, es decir, que todo pueda medirse y que en pocas palabras pueda usar como mínimo uno o varios métodos para poder realizar todo el proceso que conlleva el desarrollo del sistema. Vamos a definirlo entonces como una disciplina y esto consiste en desarrollar especificaciones que sean consistentes y no den varios sentidos para no confundir al usuario y al desarrollador del sistema de información. Y este es una base en común acuerdo entre las partes que están involucradas en el proceso de desarrollo del sistema de información. Algunos beneficios es que se puede gestionar las necesidades del proyecto de una manera adecuada, definida o estructurada, mejorar la capacidad de predecir posibles efectos, esto a través de cronogramas de proyectos, disminuye también los costos, ya que en el estar redundando en la misma actividad conlleva a gasto de recursos. Y esto no necesariamente a costos monetarios, sino que también recursos técnicos, operativos y también de personal. Mejora también la calidad del software, que es lo que se pretende en la asignatura, y también la comunicación entre los equipos. Este tipo de actividad no se puede manejar de manera aislada, ya que esto es parte funcional de un sistema o será parte de un sistema, por lo cual los equipos que están involucrados en el desarrollo desde el punto de vista analista, modelado, diagramado, desarrollador, tanto de la parte del backend, del frontend y la parte de la experiencia del usuario o el UI que le llamamos la interfaz de usuario, es necesario que exista esa comunicación para que no se vaya a dar al final errores. Evitar, digamos, el rechazo final de los usuarios. Algo muy importante aquí es que quien va a usar el sistema, el usuario, debe estar satisfecho de acuerdo a todo lo que él ha requerido. Veamos, pensemos en un pequeño problema. En base a ese problema, definamos 10 requerimientos necesarios para que podamos desarrollarlo. En este sentido, el problema debe enfocarse a una situación donde se deba de controlar la información y es importante considerar el hecho de hacernos, bueno, ciertas preguntas. El personal involucrado, pues somos todos, incluyendo al administrador del sistema, el líder del proyecto, líder usuario,
el personal de mantenimiento, los usuarios finales, los analistas, los desarrolladores, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del sistema es importante que esté involucrado. El personal, en este caso, pues lo vamos a dividir por roles. El usuario final, vamos a definirlo, es para el que es la persona para el cual se está desarrollando el sistema de información y es el que va a utilizar toda la interfaz gráfica o visual a través de un monitor. Pero por supuesto, para que esto suceda, nosotros debemos de recolectar bien la información y programarla. El usuario líder será como aquel que conoce el sistema, sabe cómo se maneja y tiene un cierto dominio. Pero no es que sea un experto en software, sino que más bien es el que maneja todos los procesos a nivel técnico, operable o teórico. El personal de mantenimiento se refiere a aquellos que de manera temporal pues sean los responsables de administrar algunos cambios. Si bien es cierto, en la ingeniería de software podemos tener como requerimientos de empresas, si es que hay una unidad de TI o de desarrollo dentro de la misma empresa puede requerirnos lo que necesitamos. O también podemos ser parte de un equipo de desarrollo que está haciendo el papel de desarrollo de un sistema de información. A esto se refiere esto último a la parte eventual de los sistemas de información, es decir, personas contratadas no a tiempo indefinido, sino que mientras el proyecto dure. El analista y el programador pues son los responsables de desarrollar el producto final, pero para esto debe de recolectar la información de una manera adecuada y también tiene que interactuar muchísimo con el cliente o con el usuario final. Y luego tenemos el personal de pruebas, que es aquel que se encarga de hacer el testing o las pruebas necesarias mientras el programa se está ejecutando y si hay errores pues sacarlos a la luz para poder mejorarlo, ya que los datos es el activo importante de las empresas. Un pequeño ejercicio. Para esto pues es necesario que pausen el video y traten de resolverlo. Mostrar en la tabla que ahí se detalla, ustedes pueden hacer un ejemplo en Word o en Excel con la cantidad de personal requerido para el desarrollo o la resolución de un problema que tiene que ver con un sistema de información. Podemos hablar de un sistema de información relacionado al control de inventarios. ¿Quiénes son los que están involucrados? Si es así, ¿qué tipo de personal es? ¿Cuántos son? ¿Y por qué están ahí? Ese sería el ejercicio. Dentro de las actividades o el proceso que tiene que ver en el mundo de la ingeniería de requerimientos, tiene que ver mucho la parte del análisis del problema. Esto es similar a lo que se estudió en los videos anteriores en el modelo del ciclo de vida de los sistemas de información. Todos llevan un proceso. Por supuesto, cada proceso lleva una serie de actividades y esto lo que permite es que logremos culminar a tiempo con el desarrollo del producto. Siendo así, la primera fase es el análisis del problema. Dividir el problema en partes o en actividades para poder resolverlo. Evaluar y negociar. Evaluar si es factible el desarrollo y también negociarlo hasta cuánto tiempo podemos llevarlo a cabo. Y esto puede incluir también los presupuestos. Algunas especificaciones que pueden ser de carácter técnico, que se requiera, qué sé yo, un personal altamente calificado para la operatividad del futuro sistema o también para un equipo de rendimiento medio alto para que pueda pues manejar el sistema en proceso. Y las validaciones tienen que ver precisamente con las pruebas que se le hacen al sistema de información. Y la evolución significa que el sistema va a seguir evolucionando de tal manera que es posible que necesite nuevos elementos. Pero para eso es un proceso que se lleva pero muy adelante. El analista o el análisis del problema tiene como objetivo primordial entender las verdaderas necesidades del sistema de información que está actualmente activo. Durante esta fase se pueden realizar una serie de actividades que lo que tienen como finalidad es garantizar el acuerdo que puede existir entre los involucrados. Comprender el problema que se está resolviendo, esa es una de las actividades muy importantes. Esto se puede hacer a través de entrevistas o cuestionarios. Construir un vocabulario común. Prácticamente cada área de conocimiento tiene su naturaleza de cómo se
desenvuelve. No es lo mismo un ingeniero electricista que un ingeniero industrial. Ambos tienen términos técnicos asociados. Lo mismo sucede con un usuario de una empresa, puede tener sus propias terminologías de acuerdo al rubro de la empresa. Identificar a los afectados del sistema, quiénes se van a ver beneficiados en ellos, quiénes realmente se les va a afectar con este cambio. Todo esto es un estudio y es parte de la factibilidad, y definir los límites y las restricciones del sistema. Es decir, quiénes podrán utilizarlo, hasta cuánto, o más bien que las restricciones mismas del sistema, qué tipo de datos va a poder almacenar. Y otros elementos que pueden ir variando, pero por supuesto estos 4 son quizás los más comunes en el desarrollo de sistemas. Veamos. Como la idea es pensar y analizar, también pido que pause el video. Redacte así como en un medio párrafo, media página o cuarto de página un problema, el que sea. Y luego elabore un vocabulario común de acuerdo al tema que ha seleccionado. Por supuesto que para esto tendrá que investigar cómo habla un vendedor, cómo es alguien encargado de una ferretería. Son términos diferentes. También identificar los afectados del sistema, los involucrados, quienes son parte del sistema, y defina los límites y las restricciones del problema a solucionar. Para esto, tómese su tiempo, hágalo como un ejercicio. La evaluación y la negociación de requerimientos también es otra fase. Aquí se pueden encontrar también un par de actividades, y todo esto encerrado dentro de lo que es el descubrimiento del problema. Primero, aquí tenemos que destacar que algunos elementos que se identifiquen puede ser que sean de carácter prioritario, otros posiblemente deseables y otros posiblemente innecesarios. Eso va a depender de la redundancia que encontremos en cuanto a los procesos. Es posible que una unidad esté registrando datos y también puede ser que otra unidad esté también registrando datos. Entonces, es posible que algunas funciones puedan simplificarse en una sola dirección. A esto se refiere a que nosotros categoricemos lo que serían los problemas. El requerimiento mandatorio afecta totalmente la operación y es crítica. Algún proceso que pueda mejorar, algo que necesite que sea, digamos, de una manera necesaria, pero no que es de carácter crítico, puede ser simplemente necesario. E innecesario, en este caso, podría ser aquel requerimiento que solamente es de carácter informativo, no tiene algún tipo de afectación a lo que sería al sistema. Esto también lo podrán encontrar ustedes en el libro de ingeniería de software. Evaluemos también las características de la factibilidad y los riesgos. Algo muy importante es que la factibilidad es si es posible. Ahora, si todo esto es positivo, entonces ¿cuáles serán sus riesgos? Todos estos elementos se analizan con la finalidad de evitar el fracaso en el desarrollo del sistema. En cuanto a la factibilidad, podemos tener las técnicas. En este caso, si contamos con los equipos necesarios para poder implementar el sistema en proceso o que se va a llevar a cabo. Las operacionales comúnmente tienen que ver muchísimo con el personal, que tanto pues ellos puedan operar un sistema, que tanto pueden estar capacitados en el uso de una computadora o un recurso similar. Y la económica es que si la empresa podrá absorber todos los gastos que sean necesarios y que se den en el desarrollo del sistema informático. En el caso, podemos hacer un par de preguntas. En cuanto a la factibilidad técnica, ¿será que pueden implementarse los requerimientos con la tecnología actual? Esta pregunta nos va a obligar a observar el entorno de la empresa, cuántos equipos hay, y eso también nos conlleva a analizar qué tipo de computadoras son. También en el caso operacionales, puede ser utilizado el sistema sin alterar el organigrama actual. A eso nos referimos porque no es la idea de construir un sistema y que el sistema vaya a cambiar totalmente todo. La idea es que sea totalmente funcional y que también se adecue a la empresa y no la empresa al sistema. Factibilidad económica. Ha sido aprobado por los clientes el presupuesto
porque algo muy importante y va mucho de por medio acá es la plata, el dinero que se va a invertir en el desarrollo del sistema. No podemos desarrollar un sistema con un porcentaje X, digamos, del presupuesto, ya que podemos llegar casi al porcentaje medio, intermedio, o posiblemente pues necesitamos terminar, pero algunos procesos no se dan por la falta de la parte económica. Entonces, todo esto es necesario pues preguntarnos. El incremento de la comunicación entre las diferentes unidades o los equipos que conformen el desarrollo del sistema será muy pero muy importante para poder recabar esta información. De lo contrario, puede suceder que tal vez sí cumplamos dos factibilidades, pero una de ellas no. Y tal vez podría ser por falta de comunicación. Entonces, presten atención a esta característica. Veamos. Cuando hablamos de la evaluación y negociación de requerimientos, que es lo mismo que vimos hace un momento, es analizar el entorno. Todo lo que se vaya obteniendo hay que documentarlo, y eso a nivel de un detalle apropiado, de tal manera que sea entendible por el dueño de la empresa o el cliente. Mostrar todos los requerimientos involucrados en el sistema. En este sentido, nosotros como informáticos tenemos técnicas específicas para poder dejar documentado. Analizar el impacto que van a tener este sistema, los cambios y posibles requerimientos adicionales, establecer las relaciones entre los requerimientos que indiquen dependencias. Como ya decía, algunas unidades posiblemente redundan en actividades o posiblemente hagan uso de otros, y es acá es donde tenemos que considerar el hecho de que debemos de tener documentado todo. La flexibilidad y el interés en este caso también son elementos importantes. Cuando hablamos de enfocarse en el interés, no en posiciones, nos estamos refiriendo a cuál es el objetivo principal de la empresa y qué es lo que pretende con nuestro sistema. Veamos, aunque esto no lo voy a recibir, pero lo dejo como algo que pueden hacer ustedes. Entregar un documento en donde se enlisten los requerimientos del sistema planteado. Puede ser el mismo tema que escogieron anteriormente, de los puntos de vista anteriormente, por supuesto, o será una carta de presentación de los equipos. Y esto, pues la exposición es un tema que abordaremos posteriormente. Especificaciones de requerimiento del software, pues lo vamos a definir como la actividad que genera un documento y contiene la descripción detallada de todas las necesidades y funcionalidades del sistema. Recordemos que tenemos dos tipos de sistema: el sistema manual, el cual puede hacer uso de libros, qué sé yo, otro tipo de elemento, podría ser una computadora con una hoja de cálculo, o en un sistema mecanizado que ya hay un software instalado, pero ya no cumple con las expectativas de la empresa. Entonces, esos dos elementos hay que considerarlos. En las especificaciones deben de considerarse los siguientes elementos: todo lo que tiene que ver con hardware, software, diagramas, modelos de sistemas o cualquier otro elemento que pueda ayudarnos a darle como la guía necesaria en las fases posteriores al desarrollo del sistema de información. Las validaciones lo que permiten es demostrar que todos los requerimientos que se han definido son realmente los que necesita el cliente. Y esto pues se dialoga también con el cliente para validar o verificar que todo lo recabado es correcto. También es importante destacar que depende que no existan costos elevados en cuanto al mantenimiento para el software que se pretende desarrollar. Estas validaciones son como elementos claves para el desarrollo del sistema, ya que uno de los fracasos de los sistemas es que cuando no se le apuesta a este estudio, que posiblemente parezca muy tedioso por ser muy teórico, pero en la práctica es uno de los elementos que ayudan a comprender cómo funciona el sistema y cómo este pues puede darle como esa luz verde para poder desarrollar correctamente el sistema. Los requerimientos pueden cambiar, sí, deberían de ser no negociables, pero también pueden cambiar por ciertas situaciones. Primero, cuando al momento de analizar el problema no se hacen las preguntas correctas y tampoco se consulta a las personas correctas. En este sentido, cuando hacemos esto de evitar personas que sí son los expertos,
cometemos el error de poner algo ambiguo y puede ser una doble función de trabajo que al final no va a ayudar a nada a lo que la empresa espera. También porque cambia el problema que se está resolviendo. Es posible que la institución cambie el problema porque puede haber necesidades de último momento. También porque los usuarios cambiaron su forma de pensar o sus percepciones, que esta es otra cosa muy importante y es el gran trabajo del ingeniero de software. Y también porque el cambio del negocio pues cambió. Todos estos elementos hay que considerarlos, ya que son elementos que pueden ser detonantes al momento de empezar el desarrollo del sistema de información. Esta es la primera parte, así que nos vemos en el próximo video.